Nombre es Carlos Pungitore y soy embajador científico de la Fundación Alexander von Humboldt para Argentina. Soy originario de Mendoza, realicé mi doctorado en la Universidad Nacional de San Luis, INTEC y CONICET, y mi relación con la fundación comenzó con la realización de mi postdoc en la Universidad de Göttingen y en la Universidad de Tübingen. Comenzaremos diciendo que la Fundación Alexander von Humboldt patrocina la cooperación académica entre académicos extranjeros y alemanes de primer nivel. La Fundación Alexander von Humboldt está activa en varios campos, apoya académicos internacionales como parte de la política cultural y educativa extranjera, fortalece la investigación de vanguardia a través de la internalización, permite a las personas interesadas en realizar investigación en Alemania pasar tiempo investigando allí, promueve el desarrollo mediante el patrocinio de la cooperación entre investigadores de países emergentes y en desarrollo. La Fundación Alexander von Humboldt promueve a destacados investigadores de Alemania y el extranjero con sus programas. Las decisiones de patrocinio se basan en los logros y calificaciones del solicitante hasta la fecha. No hay cuotas ni para países ni disciplinas. La Fundación cree que incluso en los tiempos de trabajo en equipo cada vez mayor, la capacidad del individuo es el factor crucial para el éxito académico. Por eso patrocina personas, no proyectos. Los elegidos sobre esta base deberían tener la mayor libertad posible para llevar a cabo sus proyectos de investigación. Esto incluye permitir que los alumni Humboldt elijan sus propias instituciones anfitrionas y realicen investigaciones independientes, sin estipulaciones de la Fundación. La Fundación Alexander von Humboldt ofrece programas de patrocinio flexibles para investigadores de vanguardia en todas las etapas de su carrera. Los investigadores postdoctorales del extranjero que recién se están embarcando en sus carreras académicas y que completaron su doctorado hace menos de 4 años, pueden solicitar largos periodos de investigación, 6 a 24 meses, en Alemania. Los solicitantes son responsables de elegir su propio proyecto de investigación y ser anfitriones en Alemania. Para los investigadores postdoctorales de Alemania, la Fundación ofrece la oportunidad de llevar a cabo proyectos de investigación a largo plazo en institutos fuera de Alemania. Uno de los anfitriones debe ser un académico patrocinado previamente por la Fundación. Los exitosos investigadores junior de alto rango del extranjero que han completado su doctorado con distinción en los últimos 6 años son elegibles para solicitar el premio Sofha Kovalevskaja. Los ganadores de los premios pueden pasar 5 años formando grupos de trabajo y trabajando en un proyecto de investigación innovador y de alto perfil de su elección en una institución de investigación alemana que hayan seleccionado ellos mismos. El premio está valorado en 1,65 millones de euros. Las becas de investigación para investigadores experimentados son las herramientas con las que la Fundación Alexander von Humboldt permite a científicos y académicos altamente calificados del extranjero que completaron sus doctorados hace menos de 12 años pasar largos periodos de investigación, 6 a 18 meses. Pueden dividirse hasta un máximo de 3 bloques. En Alemania, se espera que los candidatos tengan su propio perfil académico claramente definido. Esto significa que generalmente deberían estar trabajando al menos a nivel de profesor asistente o líder de grupo de investigación, o ser capaces de documentar el trabajo de investigación independiente que han realizado durante varios años. La Fundación Alexander von Humboldt otorga los premios de investigación Friedrich Wilhelm Bessel a académicos de renombre internacional del extranjero que han completado su doctorado en los últimos 18 años, en reconocimiento al excelente desempeño académico de estos excelentes investigadores. Los ganadores del premio también están invitados a emprender proyectos de investigación de su elección en Alemania en cooperación con colegas de sus propias disciplinas durante un periodo de aproximadamente 6
a 12 meses. Se puede dividir también en periodos de tiempos más cortos. El premio está valorado en 45.000 euros. Deben ser nominados, la autonominación no es posible. Con los premios de investigación Humboldt y los premios de investigación George Forster, la Fundación Alexander von Humboldt honra a académicos eminentes internacionales del extranjero o de países en desarrollo, respectivamente en reconocimiento a su historial académico completo hasta la fecha. Los ganadores del premio también están invitados a realizar proyectos de investigación de su elección en Alemania, en cooperación con colegas de sus disciplinas, durante un periodo de aproximadamente de 6 a 12 meses. También se pueden dividir en periodos de tiempo más cortos. El premio está valorado en 60.000 euros. Para apoyar la colaboración, la Fundación Humboldt puede otorgar fondos adicionales de hasta 25.000 euros a los ganadores del premio de investigación George Forster, particularmente para participar en conferencias científicas, recursos materiales adicionales, por ejemplo, literatura especializada y equipo científico para el propio instituto del candidato. Deben ser nominados, la autonominación nuevamente no es posible. Los académicos de todas las disciplinas del extranjero que son reconocidos internacionalmente como líderes en su campo y que se espera que contribuyan a mejorar la competitividad internacional sostenida de Alemania como lugar de investigación, son elegibles para ser nominados para una cátedra Alexander von Humboldt. La cátedra Alexander von Humboldt está siendo financiada por el Ministerio Federal de Educación e Investigación a través del Fondo Internacional de Investigación para Alemania. Permite a los ganadores de premios llevar a cabo investigaciones innovadoras a largo plazo en universidades e instituciones de investigación de Alemania. El monto del premio, que asciende a 5 millones de euros para académicos en disciplinas experimentales y 3,5 millones de euros para investigadores en disciplinas teóricas, se pone a disposición por un periodo de 5 años. Las nominaciones pueden ser hechas por universidades alemanas. Las instituciones de investigación no universitarias también pueden presentar nominaciones conjuntamente con una universidad alemana. Una vez que se ingresa a la fundación, siempre se es de la fundación. Desde el principio, este fue el sello distintivo de la Fundación Alexander von Humboldt. El patrocinio de Humboldt es duradero. La fundación es un socio de por vida, manteniendo las conexiones a largo plazo a través de su patrocinio de exalumnos por programa. Como resultado, se ha establecido una red activa de conocimiento de más de 29.000 exalumnos en todo el mundo académico, abarcando más de 140 estados. Las medidas de patrocinio de exalumnos brindan un apoyo flexible para los caminos de vida individuales y el desarrollo de los exalumnos. Además, la Fundación anima a sus alumnos a emprender sus propias iniciativas y colaboraciones a través de las fronteras disciplinarias y nacionales. Entre otras cosas, el patrocinio de redes atiende a futuras investigaciones en Alemania. Esto le da a los becarios la oportunidad de revitalizar las relaciones con colegas especialistas y sus institutos o establecer contactos con nuevos socios, continuar proyectos conjuntos que ya están en marcha o crear nuevas colaboraciones. El programa de enlace de grupos de investigación permite a los humboldtianos solicitar patrocinio para cooperar durante un periodo de 3 años con un investigador que trabaja en un instituto alemán y socios de cooperación adicionales en otros países. La Fundación Alexander von Humboldt organiza regularmente coloquios en el extranjero a los que invita a becarios de investigación y ganadores de premios de investigación que viven en el país o región anfitriona, así como a los becarios Federleinen que trabajan allí. Desde 2002, la Fundación Alexander von Humboldt ha brindado apoyo financiero a las asociaciones de antiguos alumnos de Humboldt,
así como a los humboldtianos individuales para organizar conferencias regionales y especializadas. Estos Humboldt College se han convertido en uno de los instrumentos más populares para fortalecer las redes regionales y especializadas. Además de la creación de redes, los colleges sirven para despertar el interés de los jóvenes académicos en los programas de la Fundación y en Alemania como un lugar para investigación de primer nivel. Los premios Humboldt, alumni de la Fundación Alexander von Humboldt, por iniciativas innovadoras de redes, se otorgan a becarios y ganadores de premios en el extranjero. Cada premio está valorado en hasta 25.000 euros. Se otorgan 4 premios anualmente, incluido uno destinado a patrocinar iniciativas que promuevan la creación de redes entre mujeres académicas. Los premios están diseñados para apoyar proyectos no cubiertos por los programas de patrocinio y exalumnos existentes de la Fundación y para promover las relaciones académicas y culturales entre Alemania y los propios países de exalumnos de Humboldt, así como para fortalecer su colaboración en las regiones respectivas. El premio Humboldt Alumni Award, destinado a la creación de redes entre académicas femeninas, apunta a iniciativas que promueven y fortalecen las trayectorias profesionales a largo plazo de las investigadoras y sus socios colaborativos dentro de las redes respectivas, teniendo en cuenta sus obligaciones profesionales y familiares. Si tienen alguna pregunta adicional sobre el trabajo de la Fundación Humboldt o desean obtener información sobre las solicitudes, comuníquese directamente con info@abh.de. Muchas gracias y estamos en contacto.